hombres y mujeres del mundo, hay un tema que estamos obligados a tratarlo con ustedes. El presidente de la República, en su última intervención que tiene cada semana con la prensa dominicana, hizo referencia a la deuda de los gobiernos pasados, en particular del Partido de la Liberación Dominicana, tratando de hacer ver que el gobierno no ha contraído deuda con la banca internacional ni con ningún otro país del mundo, sino que es una deuda que él viene afrontando de gobiernos pasados. En verdad llama la atención porque han transcurrido ya 5 años de él haber asumido el aparato del Estado, sea la dirección. Y sucede que los gobiernos pasados, a los que él se refiere, hicieron deudas, pero hicieron grandes inversiones en infraestructura y en derechos esenciales del pueblo. Solo podría citar un caso, un municipio que lleva por nombre San José de las Matas. Me encontré en un viaje previo al cambio de gobierno hace 5 años, que ese municipio fue reconstruido en sus infraestructuras de carreteras y caminos vecinales. Por toda parte, balneario, caminos por la montaña, caminos que eran pedregosos, se convirtieron en vías donde se podía transitar y transportar los productos agrícolas con gran facilidad. En esos tiempos se hizo construcciones del metro en la capital y de grandes infraestructuras de puentes y también, por qué no decir, todo lo que guarda relación con el agua potable y alcantarillados, aceras y a su vez las más diversas obras fueron construidas o reparadas, transformándose el país por toda parte. La prueba más evidente está, aunque no es de mi placer, que en esos años el país se llenó de mayor cantidad de vehículos y el vehículo es la respuesta a la viabilidad del tránsito. Ahora bien, hay un principio que dice que un gobierno que llega es la continuación en las obligaciones y responsabilidades contraídas por otros gobiernos dirigiendo el aparato del Estado. La responsabilidad del gobierno actual es hacer frente a esos compromisos. Compromisos que, si lo vemos en la tabla de los cálculos y de la evaluación, tampoco fueron un sobresalto para el país. Fue totalmente a escala normal, totalmente cumpliendo con los compromisos del pasado y a su vez cumpliendo con los compromisos del presente por esos gobiernos. Este gobierno ha tomado más préstamos de lo calculado y solo hay que remitirse a las decisiones del Congreso de la Nación, donde allí reposan las actas, donde reposa la prueba de que el gobierno se ha disparado. La pregunta está, ¿esos préstamos han sido bien invertidos? ¿Esos préstamos han dado lugar a la construcción de hospitales, a la construcción de escuelas, a la construcción de policlínicas y a la construcción de carreteras, de puentes remodelados, reajustados a los nuevos tiempos? ¿Se ha tenido una política de reparación de carreteras, de caminos vecinales, de hospitales, de escuelas? Solo recuerdo la cantidad de infraestructura construida a nivel educacional, la cantidad de escuelas, con la presencia de un sinnúmero de ingenieros y de compañías constructoras, desde el más humilde siendo principiante que se la ganaban por sorteo, hasta aquellas obras complejas, que hoy la tenemos ahí. No es de olvidar todo lo que se dijo y lo que se sigue diciendo de Punta Catalina, pero en honor a la verdad, Punta Catalina
llenó su cometido y sigue llenando su cometido en la medida en que se le dé las atenciones correspondientes. No con un adicional para la búsqueda del fracaso y del derrumbe y de la quiebra para entregársela por total al sector privado, que es el que dirige el sistema energético en nuestro país, en detrimento de los intereses de las grandes mayorías de la nación. No, no podemos ser mezquinos, tenemos que ser justos. En esos 20 años el país sufrió un cambio. No estamos hablando si hubo o no hubo corrupción, la hubo, pero dejaron huellas incalculables para la base del progreso y del desarrollo integral de nuestro pueblo. No podemos esconder de los rayos del sol la verdad. La verdad está ahí, señor presidente. Ahora vamos a hacer una comparación con lo que ha sido su gestión por espacio de 5 años. Es un gobierno donde ha estado envuelto de escándalo en escándalo. Solo con lo que se ha distraído de SENASA era suficiente para invertir más de 100.000 millones de pesos en la educación y en la salud de nuestro pueblo. La educación y la salud, señor presidente, se encuentran estancadas y son derechos fundamentales de un pueblo. No es una dádiva, no es un regalo que se le da al pueblo cuando se construye o se repara una escuela. No es una dádiva que se le da al pueblo cuando se remoza de los equipos técnicos y al mismo tiempo se hace una inversión para el desarrollo del material humano. Es un derecho que le asiste al pueblo y es un derecho que hay que otorgarlo porque se registra en la Constitución de la República Dominicana, tanto el derecho a la educación que debe recibir todo ser humano, todo hijo e hija de cada hombre y mujer de nuestro pueblo. Es un derecho que necesita ser asistido en los hospitales, que tenga todos los medicamentos necesarios, todos los equipos modernos y que la nueva tecnología requiere para la medicina. Eso no se ha logrado, señor presidente, ni se han dado los pasos certeros en 5 años. Es injusto seguir en el pasado enrostrando y no destacar ni una sola obra buena de la que hicieron los gobiernos del pasado. No, la política no es vivir enrostrando ni criticando el pasado. La política de Estado es ver lo que se hizo y lo que no se hizo y lo que debe de hacerse. Vuelvo y reitero, señor presidente, el pueblo no conoce los planes de usted, ni de su gobierno, ni de cada uno de los ministerios. El pueblo no sabe, como lo he dicho en otras ocasiones, qué piensan de la agricultura, cómo va la agricultura, qué asistencia y ayuda está recibiendo el campesino de forma directa, en qué está aportando el gobierno en las semillas, en los insecticidas, en todo lo que tiene que ver con el arado, con la recolección de los productos. No sabemos ni cómo anda el mercado nacional, ni cómo nos colocamos con nuestros productos en el mercado internacional, señor presidente. Ya no es el momento de seguir criticando ni haciendo comparaciones no objetivas. El momento es de respuesta, señor presidente. Respuesta que podamos sonreír, que podamos vivir con paz y estabilidad. Solo hay que observar cómo están los precios de los productos de primera necesidad. Solo hay que ver cómo se ha disparado el transporte privado, cómo nos hemos llenado de carros, donde en cada familia hay 2 y 3 vehículos. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces del desarrollo y la instauración de un transporte colectivo público, ni los autobuses necesarios. No ha sido ni incipiente. Se compran algunas veces y se hace un parangón de logros. No. Por esa razón nosotros no tenemos avenidas ni calles anchas. Todo es estrecho, es el ejemplo de Santiago. Lo difícil que se hace con la construcción de lo que es el monorriel. Cómo se cierran y cómo se cierran calles y avenidas. Y se hace difícil el transporte por otras áreas porque no dan basto. Porque no hay un adicional preventivo para cada adicional de iniciativa que se busque. Creemos que usted no logra nada con buscar pecadores. No, se necesitan respuestas, señor presidente.
de acuerdo a un plan de nación. Pero usted tiene que ofrecer ese plan de nación, tiene que entregárselo al pueblo, hablarlo con el pueblo, concientizar al pueblo que lo haga suyo, lo defienda, lo motive, lo amamante. Pero nada de eso está ocurriendo. Estamos de la improvisación en la improvisación. Estamos tomando préstamos por doquier, señor presidente, y usted lo sabe. Pero nadie sabe la inversión de esos préstamos. ¿Dónde están las industrias que el Estado va creando? ¿Dónde se va desarrollando industria para darle respuesta a la transformación de la materia prima? ¿Cuántas industrias para hacer jugo de la piña? Para hacer licor del maíz? Para poder hacer entonces la harina que necesitamos de la yuca. No se ha tenido un concepto ni de industrializar y cómo industrializar ni el casabe. Se hace de forma intuitiva y particular de algunos que se dedican al casabe y a otros derivados de la harina. No, el momento, si se quiere ganar el corazón y el amor de un pueblo y por encima de todo el respeto, es predicar con la moral, es predicar con el ejemplo, es predicar con el accionar. Y nada de eso se está viendo, señor presidente. No, ni su ministro hablan. Los ministros no comparten con el pueblo, no transmiten ningún sentimiento de bondad ni de alimentar esperanza e ilusiones. Entonces, ¿de qué podríamos hablar si no tenemos un accionar que avale cualquier respuesta que merece este pueblo? ¿O usted cree, señor presidente, que el pueblo está bien? Yo sé que hay una crisis mundial. Yo sé que hay muchos elementos que nos afectan. ¿Qué hacemos nosotros? Yo noto el caso de otros países del mundo. Yo sé que Europa no anda bien, pero nadie es culpable que Europa se haya metido a financiar una guerra de Ucrania y Rusia. Nadie tiene culpa de que Europa no haya comprendido lo que significaba una guerra y provocar a Rusia y motivar esa invasión que dio lugar a Rusia para autodefender y proteger la dignidad de su Estado, de su territorio. No, Europa tiene una crisis buscada, una crisis que se fue en gasto de armamento, como ha pasado con los Estados Unidos. Sabemos la crisis económica de los Estados Unidos, pero no es más por postura e iniciativa errada de sus gobernantes y porque se siguieron considerando el monstruo a dirigir el mundo, a controlar el mundo. Pero nosotros tenemos que buscar respuesta por sí mismos. Y nosotros somos un país rico en seres humanos. Y somos un país rico en tierra, en hombre, en capitales y en minas. Lo que hay que unir es el hombre con su tierra. Hay que unir las minas con el hombre y la mujer. Y hay que unir y sacar respuestas positivas a través de un plan concreto y un plan armonioso en el campo económico y social. Es injusto que este país no haya dado respuesta, y ahí entran todos los gobiernos del pasado, a uno solo de los derechos fundamentales y esenciales. El primer derecho es el derecho a comer, el derecho a autoalimentarse. Y no estamos contando ni con los productos, ni con la materia prima, ni estamos contando con la industria que sea poseedora para poder transformar nuestra materia prima, porque no hay una política de Estado. Vamos a suponer que los otros no hicieron nada, pero es a usted a quien le corresponde ahora hacer lo que otros no hicieron. Es a usted a quien le corresponde evitar que se esfume un solo centavo del patrimonio y del erario público, porque cada peso tiene que ser defendido. Y en cuántos escándalos no estamos envueltos. Se estuvo en agricultura, se está en agricultura, se ha estado en la salud, se ha estado en las instituciones de la seguridad social, se ha estado en obra pública, se ha estado en toda su quehacer de la accionar y de la dirección del aparato del Estado. ¿Y cuántas personas de este gobierno han sido detenidas, han sido investigadas, han sido buscadas para llevarle a responder ante el crimen de la corrupción de Estado? Eso no se puede esconder, señor presidente. Veamos la verdad, veamos la realidad, y esa realidad y esa verdad es la que nos va a permitir como estadista, como jefe de Estado, poder buscar la respuesta de inmediato. ¿Qué le cuesta a usted reunirse con todos los grandes poseedores de los supermercados nacionales, de capital nacional o extranjero?
llegar a acuerdo con ellos para ver cómo buscamos precios razonables, accesibles y potables para que los alimentos puedan llegar a la mesa del pobre, del trabajador, de la clase media y del mismo rico que también padece hoy, que tiene que estar tocando las puertas de los bancos nacionales e internacionales para dar respuestas a todo lo que concierne a las nóminas de sus empresas. Conozco grandes empresarios que han dado su vida en su mundo, pero hoy también dejan de dormir, señor presidente, como lo deja de dormir el pobre, como lo deja de dormir el de la clase media y el de la clase media baja o media. Estamos en una crisis económica nacional, estamos al borde de una hecatombe total, señor presidente. Eso no lo puede borrar nadie. Y la tierra está temblando de ansiedad, está temblando por las lágrimas que le abonan todos los días de aquellos que están mal pasando en nuestro país. ¿O usted no se da cuenta, señor presidente? Sus ministros parece ser que no se dan cuenta. Ya veo que se habla de la necesidad de una reforma fiscal. Pero si no somos capaces de controlar los ingresos de ahora, ¿qué pasaría mañana con una reforma fiscal sin un plan de dónde ir el dinero que ingrese al erario público para ponerlo en movimiento y convertirlo en una producción nacional? No, busquemos la respuesta, pero vamos a autoorganizarnos, a autodisciplinarnos, vamos a tener una política concreta en el accionar para poder integrar el pueblo con el gobierno con el pueblo. Y para eso se requiere que usted hable, no a responder preguntas muchas veces estériles y banales, sino para dar respuesta concientizando a un pueblo, en particular de sus derechos que le corresponden, y de aquellos derechos que el pueblo debe de conocer y saber y tomar conciencia de cómo organizarse para defenderlo. Nada está color de rosa en estos momentos. Estamos padeciendo, señor presidente. Yo le pido que un día se disfrace, se ponga barba, se ponga una gorra y pueda entonces ponerse hasta un bozal e ir a las casas de la familia, de los barrios, de los campos y conversar con ellos, tomarse un café con ellos, tocar en el corazón mismo, en las entrañas mismas de un pueblo y buscar las verdades que afloran del seno y del corazón de un pueblo que no sabe qué hacer y cómo hacer. No sabe cómo ir a un supermercado, ni a un colmado, ni a una tienda, porque sabe que no tiene con qué comprar ni migajas, porque el dinero que gana no le permite dar respuesta a sus exigencias perentorias, y mucho menos a la educación y a la salud de la familia. ¿Por qué van a las clínicas privadas, donde hay un comercio vulgar y extraordinario en la mayoría, por no decir todas? ¿Por qué? Porque nuestros hospitales, que son propiedad del pueblo, no reciben la ayuda, la asistencia y el aporte directo, constante y permanente y sucesivo en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque no le enseñamos a nuestros médicos que trabajan en los hospitales, que tienen que entregarle a su alma y espíritu a favor de los pobres, de los necesitados y darle el calor humano. Pero muchas veces también se sienten huérfanos porque no tienen las herramientas y los dispositivos pertinentes para dar esa respuesta. ¿Cómo puede un pobre ir con una receta a una farmacia si no tiene y si el seguro no le cubre más que X cantidad, muy pírrica, muy mínima, señor presidente? Es que esa seguridad usted tiene que comprenderlo y usted tomar conciencia. Esa seguridad social aquí no existe como tal. Existe un comercio y esa seguridad social, empezando por SENASA, no ha tenido los ojos avisores por parte del aparato del Estado, y por eso se dio ese desfalco que ya casi ni se habla, y ahorita como otros hechos se van olvidando para dejarlo que el tiempo se encargue de la memoria de los seres humanos de nuestra nación. No me gustaría hablar de nada de eso. Quisiera hablar de piropos, lanzar piropos, dar cosas bonitas al pueblo, pero sucede que no estamos con ese alcance porque no tenemos las herramientas ni las respuestas positivas. Son respuestas negativas y negativas que nos llegan a cada segundo. Y vivir así
no se hace prudente ni pertinente para que una nación se sienta en paz y estable. Yo quisiera que no sigamos hablando solo por hablar de un pasado. Pudimos hablar de la corrupción, vencerla, pero eso es si se hubiese vencido la corrupción. Pero ya no hay fuerza moral para atacar la corrupción del pasado, porque hemos caído en el mismo accionar, hemos caído en el mismo vicio de esa corrupción del pasado, cuando ya lo prudente, lo correspondiente es haber erradicado en pocos días, en pocos meses, la corrupción de Estado, expresando un concepto de autoridad de Estado con mano firme y determinante, señor presidente. El Estado no se va a sonreír, al Estado no se va a agradar a nadie, ni a complacer a nadie. Al Estado se va a tener por concepto que está el pueblo, y el pueblo es el soberano, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Al Estado se va a luchar con un principio, por encima y por el bien de todo el pueblo primero, los pobres primero. El pueblo es nuestro jerarca, el pueblo es nuestro rey, el pueblo es quien nos manda, el pueblo es quien nos dirige, pero para nosotros dirigir a ese pueblo tenemos que escuchar el pueblo, poner el oído en el corazón del pueblo, oír su lamento, oír su grito, oír sus ansiedades, escucharla y sentir las ansiedades de un pueblo, señor presidente. Dejar de ser burócrata, y sus ministros son burócratas, son personas que tienen el derecho a nombrar, tienen el derecho a destituir, pero están llenos de botella las más de las veces, sin entes que no son productivos, que no aportan las más de las veces. Señor presidente, no quisiera hablar de nada de eso. Me duele, me molesta, me llena de sentimiento de tristeza, pero está ahí la realidad, está la verdad. Yo escuché al que fue ministro de Economía del gobierno que presidió el señor Danilo Medina. Le dio una respuesta a usted, donde consideró que no había verdad en lo que decía, y señalando que no es cierto lo que este gobierno ha cogido menos préstamos que otros gobiernos. No, su deber es que se paguen las deudas del pasado, porque es una responsabilidad y un compromiso del Estado. Y si alguien lo robó, usted debió de buscar ese dinero. No que le devuelvan migajas, sino hasta el último centavo que se haya robado a alguien, tiene que devolvérselo al pueblo. Y si no lo puede devolver, tiene que pagarlo detrás de las rejas, cada centavo, cada día por cada centavo. Porque quiero que sepa, señor presidente, aquí no existe la pena de muerte, pero debiera de existir ante todo corrupto, ante todo ladrón del patrimonio del pueblo, porque eso es un crimen, robarle a un pueblo o cerrar los ojos para la permisibilidad del robo al pueblo. Señor presidente, se busca el dinero prestado, pero para invertirlo en infraestructura, para invertirlo en el desarrollo y la puesta en práctica de esos derechos, de la educación, de la salud, de la alimentación y de una vida con vivienda digna, aunque sea pequeña, pero donde haya allí un aparato de nevera, un aparato del televisor, donde haya una pequeña estufa y por encima de todo haya los alimentos, existan los alimentos para poder comer mínimamente 3 veces al día y poder mandar a nuestros hijos a las escuelas y poder saber que cuento en la salud con médicos y hospitales y policlínicas. Esa es la inversión que el país necesita. Que sea educado, que viva en salud, que viva en paz y en tranquilidad. Y eso no lo tenemos en República Dominicana, señor presidente. Miles de perdones y excusas a usted y a todo aquel que considere que con algo, con una palabra le haya afectado o pueda ofender. Miles de amores para un pueblo y esperando un mundo mejor. Hasta la próxima. Hombres y mujeres de nuestro pueblo y del mundo, si Dios quiere.